Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Fernando Falla, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Este es mi documento de identificación. Voy a explicar el desarrollo del ejercicio sobre las diapositivas de la introducción al análisis de circuitos resistivos y con base en las preguntas realizadas por la tarea. Eh, Empezamos por el concepto de periodo señal AC. Entonces decimos que la corriente alterna AC tiene básicamente dos características. La señal de la corriente que varía en el tiempo y tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de cierto tiempo. Entonces la señal de la corriente varía en el tiempo. Entonces estamos aquí en este lapso que es el tiempo. Entonces vemos una variación de la señal. Entonces aquí está el concepto de que varía a través del tiempo. Y tiene un periodo, lo cual quiere decir de que se repite también después del tiempo. A través de que aunque también hay una variación, también hay una... se repite. Entonces aquí vemos que se va repitiendo a través de cierto tiempo también. Dice que la señal de corriente alterna varía a través del tiempo. En un tiempo determinado la señal se repite y se le denomina como periodo. Se indica con una T. Aquí vamos a ver este periodo que se indica con una T y sus unidades de medida son los segundos. La señal de corriente alterna más común es de la forma senoidal o cosenoidal. Aquí vemos las señales tanto senoidales como cosenoidales. Entonces, aquí está la función seno y aquí la de la función coseno. Entonces, aquí vemos que hay un desfase que es igual a 90 grados. Entonces, aquí vemos el desfase que empieza a partir de los 90 grados en este caso, por ejemplo, en la función del coseno. Y dice que en estas señales se puede definir tres características fundamentales que son la amplitud, el desfasamiento y el periodo. Aquí vamos a ver el concepto de la frecuencia señal AC. Entonces dice que la frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo. Entonces aquí vamos a ver la frecuencia que se repite un número determinado de veces durante un segundo de tiempo. Entonces aquí vamos a ver las frecuencias que se repiten en un número determinado de tiempo. Dice también que la frecuencia, pues como se hizo la descripción anteriormente, la cantidad de ciclos que se produce en la unidad de tiempo y como el periodo era el tiempo que duraba un ciclo, se evidencia que la frecuencia será la inversa del periodo. Entonces vemos. Como por ejemplo podemos tomar una red domiciliaria cuyas características sean una corriente de 110 voltios y una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Mediante la fórmula periodo igual a 1 sobre frecuencia se puede sustituir dicha frecuencia. Entonces en este caso vemos que t es igual, tiempo es igual a 1 sobre 60. Entonces esto pasado a segundos o a milisegundos. También que tiempo que dura un ciclo. En electrónica se le llama a la unidad de frecuencia como hercio. Aquí vemos que cuál es el concepto de amplitud. Entonces, la amplitud de la señal se refiere al valor máximo que ésta alcanza. Es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio medio. El ángulo de fase de una señal se refiere a su desplazamiento hacia la derecha o izquierda con respecto a una referencia. En la corriente alterna la magnitud de dirección varía cíclicamente. En la corriente alterna la magnitud y dirección varían cíclicamente. La onda senoidal representa el valor de la tensión a través del tiempo y no se puede establecer el valor de las mismas sin definir
¿Qué momento es válido? Ya que a través del tiempo es continuamente variable. Por ello se toma el valor pico, el valor eficaz y el valor medio. Aquí ya podemos ver un poquito lo que se podría representar, lo que es la amplitud de la corriente alterna, el valor pico, la amplitud, el tiempo y el periodo en que se repite. Mm, Acá vemos los conceptos de valor medio y eficaz o RSM. Entonces vemos que el valor eficaz es un valor supuesto para comparar el trabajo térmico que realiza una corriente alterna con el trabajo térmico que hace una corriente continua. Si ambas realizan el mismo trabajo térmico, o sea que calienten una misma cantidad de agua en el mismo tiempo, se dice que la tensión de la corriente alterna es la misma que tiene la continua. Y es muy fácil de medir por ser constantes a través del tiempo. Entonces, este será el valor eficaz de la corriente alterna en cuestión. Como por ejemplo, serían 220 voltios para casi toda la red domiciliaria europea y 110 voltios para la red domiciliaria, por ejemplo, en Cuba. A este valor se le llama RMS como abreviatura de root mean square, ya que el mismo está matemáticamente relacionado con la curva senoidal, extrayendo la raíz cuadrada de la suma de sus infinitos valores instantáneos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo están relacionados el valor eficaz con el valor pico o el valor pico con el valor eficaz. Entonces, a través de esta fórmula, aquí vemos este coeficiente que está multiplicando el valor pico. Entonces aquí este otro coeficiente multiplicaría el valor de eficaz. Entonces aquí ya le estamos sacando como dice la descripción, la raíz cuadrada al valor. El valor pico es un valor muy fácil y exacto de medir, ya que es el máximo posible que toma la corriente y corresponde a la cúspide de la curva senoidal. Y es el mayor valor instantáneo que toma la corriente. Y el valor medio es un valor utilizado cuando se obtiene corriente continua. Y vamos a ver cómo está aquí a través de esta fórmula, que están relacionados. Entonces, matemáticamente, vemos que este valor, este coeficiente lo multiplicamos por el valor pico, nos da el valor medio. Y haciéndolo, pues entonces sería este valor dividido por el valor medio, nos daría el valor pico. Y finalmente la pregunta problematizadora. ¿Por qué se prefiere la corriente alterna sobre la continua para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? La corriente alterna presenta una variación en su tensión cíclica, que es la oscilación mediante la cual este tipo de corriente logra transmitir eficientemente la energía. Entonces aquí ya podemos deducir la respuesta a la pregunta cuando vemos que la transmisión es eficiente de la energía y el uso de la corriente es mucho mayor que la continua, debido a que es mucho más fácil de transformar. Otro concepto para desarrollar la pregunta problematizadora. Y dice que puede valerse de la continua mediante un transformador o alternador que modifique el ciclo entrante en uno de saliente de corriente alterna. Entonces aquí está la descripción de por qué se prefiere la corriente alterna sobre la continua para transmisión de la corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios. Pues se podría resumir que es por la transmisión eficiente de la energía. Agradezco mucho la atención, se despide Fernando Falla.